Hola a todos, estamos hoy con Philip Bagus, doctor en economía y autor de libros como La tragedia del euro o En defensa de la deflación. Y bueno, estaremos charlando con él durante aproximadamente una horita o un poco menos. Así que bueno, Philip, si quieres primero de todo, preséntate para que la gente que no te conozca sepa quién eres. Bueno, soy profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos desde hace 15 años y, como has dicho, que he escrito varios libros sobre todo sobre teoría monetaria y, y bueno, vivo en España muchos años y disfrutando de la vida. Perfecto, vale. Pues la primera pregunta, y para ya encauzar un poco la entrevista, es que quisiera saber cómo te defines tú ideológicamente y por qué. Ideológicamente, pues soy un liberal coherente. Ujú. ¿Liberal en sentido inglés o en sentido español? Porque es diferente. No, no inglés, no inglés. Vale. Yo quiero un eh, mi la sociedad ideal para mí es una sin coacción Ujú. sistemática, sin Estado. Perfecto. Entonces se puede decir que te consideras anarquista o no. Sí, Vale, vale. Perfecto. ¿Y siempre has tenido las mismas ideas o han cambiado más o menos a lo largo de tu vida? pues cuando era joven pensaba que la política podría ser un medio para alcanzar Ujú. más libertad y estaba de hecho miembro de un partido liberal en Alemania, Ujú. hasta que leí Rothbard y descubrí la idea de que se puede vivir perfectamente sin Estado. Ujú. Perfecto. O sea que entonces fue gracias a Rothbard al que llegaste a las ideas que defiendes hoy en día. Sí. ¿Y fue gracias a algún libro en concreto o fue algo más genérico? No, la ética de la libertad. Sí, sí. Es de los mejores libros para empezar sobre este mundillo. Ese y a lo mejor alguno de Hoppe. Sí, sí, sí. Y entonces, siguiendo por el tema de las lecturas, ¿qué libros y qué autores recomiendas para la gente que está empezando? Gente que no ha leído nada o que a lo mejor ha leído un par de libros. Pues Rothbard, Ujú. la ética de la libertad, yo creo que es muy importante en el campo ético. Ujú. eh, para una nueva libertad, o For New Ujú. Liberty de Ujú. Rothbard también. Ujú. Luego en economía empezaría con Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, Ujú. economía en una lección. Sí. Y luego sería profundizar en economía con o Carl Menger, Ujú. principios de economía o la acción humana de Mises. Ujú. Perfecto. ¿Y libros más avanzados, aparte de La acción humana, que ya creo que es de por sí el libro por excelencia para cualquier austríaco? Más avanzados, pues como has dicho, Hopper, Democracy, The God That Failed, Ujú. puede ir más en la dirección de anarcocapitalismo, ¿no? Ujú. Complementando ahí a Rothbard o Hopper's Economics and Ethics of Private Property. Ujú. ¿Eh? Y bueno, en parte de economía también es útil leer Man, Economy and State and Ujú. Power Markets de Sí. Rothbard, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Perfecto, vale. En- Entonces, ahora ya pasando a tu lado más académico, que creo que es el lado que más va a dar de sí, ¿podrías, primero de todo, explicar de manera más o menos breve cuáles son tus argumentos contra la banca libre o contra la reserva fraccionaria? Sé que es difícil, pero... Bueno, primero la banca libre, Ujú. ya estamos un poco, ¿no? ¿Cómo se dice? Framing el Sí. debate, ¿no? ¿Qué es la banca libre?
Pues la banca libre es una banca que respeta la propiedad privada y los principios generales de derecho, ¿no? Entonces no estoy criticando a esto, ¿no? Estoy en favor de una banca libre, donde hay competencia entre los bancos, donde no hay un banco central y donde hay contratos compatibles con los principios generales de derecho y que son posibles de cumplir, ¿no? Sí, critico la banca con reserva fraccionaria porque justamente no hace eso. Bueno, lo critico por dos, y no solo yo, ¿no? La corriente principal de la escuela austríaca, por Mises, Rothbard y Huerta de Soto, lo mismo, ¿no? Por un lado, el campo de la ética o jurídico, diciendo que la banca con reserva fraccionaria que se apropia de los depósitos y los presta, se puede analizar de diferentes formas, puede ser un fraude o puede ser que no se ha entendido bien el contrato o contratos incompatibles con motivos incompatibles, pero de todas formas es una construcción jurídica que no veo, considero que sea legítima en una sociedad libre. Y luego el otro campo es, claro, los efectos económicos que tiene, que la banca con reserva fraccionaria crea nuevos medios fiduciarios, sustitutos monetarios perfectos que son considerados por los agentes económicos como el dinero propio, ¿no? Crean nuevos depósitos que se utilizan desde el punto de vista subjetivo igual como el dinero en efectivo, ¿no? Entonces se crean más medios fiduciarios con la banca con reserva fraccionaria y se inyecta en el mercado de préstamos, eso baja artificialmente el tipo de interés y eso descoordina la economía, ¿no? Porque distorsiona el precio más importante para la coordinación de la economía, el tipo de interés, ¿no? Aunque nadie haya ahorrado más, ¿no? Con la creación de estos nuevos medios fiduciarios que se inyectan en el mercado de préstamos, el tipo de interés baja, aunque nadie ha ahorrado más. Y este señal entonces indica a los empresarios que unos proyectos que con un tipo de interés más alto no eran rentables, ahora sí son rentables y ellos se lanzan para emprender estos nuevos proyectos. Aunque no haya más ahorros, aunque no hayan más recursos para terminar esos proyectos. Es decir, hay una descoordinación generalizada entre los ahorradores que no ahorran más, o los consumidores que no ahorran más, y los inversores que invierten como si hubieran aumentado los ahorros, ¿no? Y al final no todos los proyectos nuevamente emprendidos pueden ser terminados con éxito y con los procesos de mercado a través del sistema de precios, ¿no? Se manifiesta que estas empresas tienen pérdidas y con la subida de los costes, con la subida de tipos de interés al final y con la subida relativa de los precios del consumo, se manifiesta que hay que liquidar esos proyectos, ¿no? Y hay una recesión, ¿no? La banca con reserva fraccionaria lleva un auge artificial y luego se revierte en forma de una recesión, ¿no? Eso es el argumento económico, ¿no? Que no es el decisivo, Sí, sí. porque simplemente es describiendo lo que pasa y alguien podría estar en favor de los ciclos económicos. Y el otro argumento es el más contundente, en mi opinión, que es el ético. Sí, el jurídico, vale. Luego también tengo una pregunta que es un poco dividida en dos partes. La primera es que, bueno, no se ha mencionado, pero el ciclo va ligado a la tasa de interés natural o wixeliana, porque se desvía con respecto a esta hacia la baja y esto hace que, como dijiste, se emprendan proyectos que no se emprenderían en un mercado normal, vaya. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo definirías tú tasa de interés natural? Porque, por ejemplo, en tu paper sobre
la teoría histórica del ciclo económico, dan varias definiciones. Me gustaría que más o menos definas cómo se define eso, tasa de interés natural. Es la tasa del tipo de interés que prevale en un mercado libre, basado en las preferencias subjetivas de los agentes económicos que están interactuando voluntariamente entre ellos. Eso es la natural, como el orden natural, que es un orden sin estado, ¿no? Que a veces Hoppe prefiere este término en vez de anarcocapitalismo, habla del orden natural. Entonces el interés, tipo de interés natural es que el que prevalece sin distorsiones del gobierno o privilegios a unos agentes económicos, sino está basado en pues, la tasa de la preferencia temporal social. Perfecto, vale. Y la segunda pregunta es que, bueno, se ponen ejemplos de crisis históricas, se pone nuevamente el ejemplo de la crisis de los tulipanes, que en teoría sucedieron bajo un sistema de encaje del 100%. Dejando a un lado que esto fuera o no cierto, lo cual sería discutible, ¿cómo soluciona el encaje del 100% los problemas descritos en el sistema fraccionario? Bueno, yo no he estudiado en detalle la tulipmania, pero Doug French tiene un libro en el Mises Institute y creo que él muestra que ha habido una expansión monetaria por reserva fraccionaria muy importante, que ha dado la gasolina para encender esta aguja artificial, ¿no? Esta burbuja. Luego, la otra parte de la pregunta es, con un coeficiente de caja de 100%, yo tengo un artículo donde argumento que no es suficiente para eliminar las crisis económicas recurrentes, porque puede haber un descalce de plazos excesivo, ¿no? Siempre hay un descalce de plazos natural, para decirlo también otra vez natural, que es que existiera un mercado libre, que unos agentes económicos siempre pues, ahorran a corto plazo, ¿no? Yo tengo unos ahorros a 3 meses y después de 3 meses yo quiero ir a vacaciones y los consumo. Pero puede ser que otros agentes en 3 meses empiezan a ahorrar también para 3 meses, ¿ya? Y así sucesivamente. Es decir, que hay un cierto tipo de relevo en los ahorros a corto plazo, que así se renuevan y se repiten. Y este trasfondo de ahorros a corto plazo, que es renovado continuamente, se puede utilizar para inversiones a largo plazo. Lo que pasa es que hay un límite, ¿ya? Que es justamente si la gente va a renovar estos préstamos a corto plazo, que está determinando por la tasa social de la preferencia temporal. Si no cambia, va a haber otro, como es la preferencia temporal social de toda la sociedad, va a haber otro que va a renovar, ¿no?, el préstamo. Pero por ello sea que suba y cuando alguien quiere renovarlo, no encuentra a alguien que quiere, que está dispuesto a ahorrar, ¿no? Entonces, un mercado libre, en mi opinión, no hay una causa que haga que sistemáticamente los empresarios se equivoquen sobre los cambios en la tasa de la preferencia social en la economía y se equivoquen sobre la capacidad de renovar los préstamos a corto plazo. Pero si se interviene en la economía, sí. Por ejemplo, si unos bancos se endeudan a corto plazo y prestan a largo plazo, pues tienen que prever la cantidad de los ahorros a corto plazo en el futuro. Pero si existe un gobierno que dice, pues, si tenéis un problema de liquidez porque habéis hecho este ejercicio de
a corto y invertir a largo en excesivo, si tenéis un problema, yo estoy aquí para salvaros, porque sois demasiado grandes para quebrar para la economía, por eso yo como gobierno os rescato. Entonces hay un problema de riesgo moral y va a haber un excesivo descalce de plazos, ¿ya? Y cuando hay este excesivo descalce de plazos, se va a emprender más proyectos a largo plazo que existen ahorros a corto plazo que se renueven continuamente. Y la otra causa, porque podría ser, es que aunque exista un coeficiente de caja de 100%, este descalce de plazos es excesivo porque el Banco Central continuamente aumenta la masa monetaria y así se hace más fácil de renovar los préstamos a corto plazo. Y de hecho la banca con la reserva fraccionaria que hace que la masa monetaria a largo plazo aumente, implica que es más fácil encontrar a alguien para renovar los préstamos a corto plazo, ¿no? Entonces, incrementa ahí el problema del descalce de plazos excesivo, ¿no? Por eso en este artículo argumento que el descalce de plazos natural es bueno en una economía porque utiliza los ahorros a corto plazo y lo hace disponible para proyectos a largo plazo que son más productivos para la economía, ¿no? Te doy un ejemplo. Yo estoy dispuesto a ahorrar para 3 meses y tú para otros 3 meses. Y ya lo hablamos. Y luego hay otro que dice, yo tengo un proyecto que es muy bueno, pero necesito 6 meses. Y va a ser muy productivo para la economía. Pues claro, si él presta primero de mí para 3 meses y luego de ti para otros 3 meses, puede hacer y complementar este proyecto. No hay ningún problema, no hay ninguna imposibilidad de que tenga éxito, ¿no? Puede hablar incluso con nosotros de entrada, pero es un descalce de plazos, Sí, sí. ¿no? Entonces es algo... pero claro, puede ser excesivo, pero solo cuando el gobierno intervenga, por ejemplo, con un banco central o con privilegios para los bancos como garantías de salvarles, ¿no? En caso que tengan problemas. Claro, claro, vale. Entonces, para zanjar un poco el tema este de teoría monetaria, que es bastante denso, ¿qué libros recomiendas para ampliar el tema, tanto de un lado 100%ista como de un lado fraccionario, para que la gente tenga un poco ambas partes? Pues hay que leer Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Luego se puede leer Selgin, The Theory of Free Banking, también. Y algo de Larry White, también. No sé qué título es, Free Banking in Scotland, algo así. Posible, sí, sí. ¿Ya? Y luego se puede leer también The Mystery of Banking by Rothbard. Y luego ha habido mucho debate entre miembros de la escuela austríaca y otros que son afines a la escuela austríaca sobre este tema de coeficiente de caja de 100% y banca libre. Sí, por ejemplo, hay tuyos y Terrayo, hay un par en YouTube. Sí, sí. Que si la gente los busca, si busca debate Bagus Rayo, aparecen 3 o 4. O sea que sí, sí, sí. Material hay. Sí, eso es para ver. Sí, para leer, efectivamente. todavía no hay ningún debate aquí entre nosotros, pero probablemente habrá en el futuro. Perfecto. Pero sí, hay mucho debate, por ejemplo, el debate con Selgin sobre los aspectos económicos de la reserva fraccionaria y luego sobre el debate, he tenido también debate ético jurídico. Conmigo estaba Dave Howden, con otros como Anthony Evans, por ejemplo, y
incluso con Walter Block, porque Walter Block defiende que la reserva fraccionaria no está bien y tampoco el descalce de plazos está nunca bien, ¿sabes? Sí. Claro. Vale, pues pasando al siguiente tema, que es el tema que has tratado creo que en tu último paper, el tema del COVID y de cómo los estados han crecido a nivel mundial gracias a esta crisis, y en general a cualquiera, pero aplicado a esta crisis. La primera, ¿cómo has vivido tú esta pandemia? Tanto a nivel académico como a nivel personal. ¿Cómo la has vivido? Muy mal. Yo me lo llevo muy mal cuando me encierran, pero muy mal. Yo, Sí. yo estaba en la mili en Alemania y eso era bastante horrible y ahora que me encierran otra vez, esta impotencia, ¿no?, que tienes cuando te encierran o te hagan injusticia, porque consideran que eres un asesino cuando sales de tu casa, aunque tú eres inocente, ¿no? Tú al menos te consideras inocente, que no has hecho daño a nadie y tampoco tienes el ébola, ¿no? Entonces, bueno, pero si el Estado dice, pues te vamos a encerrar, te encerramos, si no tienes ninguna capacidad de actuar. Y además hay una propaganda continua que hace que la mayoría de la población está tan acojonado que incluso apoyen al Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Que para el tema este, bueno, hace un mes diste la charla en el Molinari sobre el tema este mismo, vaya, que la gente también la puede encontrar en YouTube. Estará chapada por el tema de que YouTube banea cualquier cosa que tenga la palabra COVID, pero bueno, y es más, esta entrevista seguramente también la oculten porque se ha tocado el tema, entonces ya de manera automática se va a ocultar, pero bueno, es lo que hay. Bueno, para adelante. Y a nivel académico, porque como también has tocado varios papers al respecto, ¿se ha puesto alguna pega a la hora de publicar papers al respecto o no? Bueno, lo de publicar papers es siempre que lo envías a la revista, hay unos revisores, y los revisores lo pueden echar para atrás. Sí. Y el último paper, que era sobre la ética eh, de los confinamientos, sí fue rechazado en 3-4 revistas hacia atrás. Y la última fue aceptado. Y el primero, que era sobre el COVID y la histeria colectiva, creo que, bueno, creo que hemos tenido suerte en este momento, que un poco después se ha puesto un poco más fuerte la censura, pero acá hemos conseguido entrar en el momento adecuado ahí en esa revista. Sí, sí, sí. O sea, que sí que has tenido algún problema de que no se te dejara publicar por el tema en cuestión o por tu opinión, más que por el contenido en sí. Bueno, pero eso es muy difícil de Claro, de probar. probar porque no tienes un derecho que te publiquen algo en una revista, ¿no? Tú envías el artículo y luego ellos, los editores, hablan con unos revisores y claro, en este momento ya los editores a elegir los revisores ya están influyendo mucho en el resultado final porque pueden perfectamente elegir unos revisores que están más abiertos y otros que están totalmente en contra de tus ideas, ¿no? Y eso pasa a veces con cosas de la escuela austríaca, ¿no? Que en unas revistas es muy difícil o imposible entrar para economistas de la escuela austríaca porque se utiliza una metodología diferente a la que se utiliza en la revista y
principalmente por eso son rechazados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí que soy consciente de que para ciertas ideas hay, bueno, que en general el tema de los papers y de las menciones o las citas es bastante como una burbuja que todos se van como citando entre ellos, porque así como consiguen más prestigio y entonces hay como una especie de burbuja ahí montada. Vaya, lo hablé creo que contigo y con Eduardo Blasco cuando estuve en Madrid. Bueno, es un poco como funciona. También es un poco, como menciona Rothbard, que no sé qué opinarás tú, un poco la relación entre intelectuales y Estado y la legitimidad que se van dando mutuamente. De que el intelectual da un discurso que hace ver al Estado como bueno o como al menos necesario y a cambio el Estado ofrece un rol o un puesto de más o menos poder de manera permanente, vaya. Sí, tenemos muchísimos intelectuales en la sociedad que dependen del Estado y en un orden natural, sin el Estado, pues hubiera mucho menos intelectuales. Se utiliza para cosas más prácticas, Ujú, más útiles para los demás, que produzcan valor, ¿no? Y, y muchos intelectuales ganan mucho más que es su productividad, fuese su productividad en el mercado libre, ¿no? Entonces ellos apoyan la mano que le da a comer, que es algo también se puede entender y es lógico, y así funciona, funciona el mundo, ¿no? El Estado tiene el poder de imponer impuestos a todo el mundo y luego pagar a sus paladines que les defiendan, ¿no? Tienen sus universidades públicas, donde se desarrollan las teorías que justifican al Estado y también donde se enseñan estas teorías a las futuras generaciones y luego es algo que se retroalimenta porque los nuevos profesores son los que han aprendido estas teorías en sus estudios y o también la economía matemática, saben de economía matemática porque lo han aprendido, entonces lo siguen utilizando. Y así se mantiene el sistema. vale. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuáles crees tú que son las principales consecuencias en cuanto al papel del Estado de esta crisis del COVID? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que ¿cuáles crees tú que son las principales consecuencias de cara al Estado de la crisis del COVID? O sea, ¿en qué crees tú que se aprovecha más el Estado? Pues el Estado ha metido miedo a la población y eso sabemos seguro porque hemos visto conversaciones y informes que han hecho donde han hablado sobre las mejores maneras de meterles miedo a la población para controlar todo esto mejor. Ujú, sí. Y claro, eso ha hecho que el poder del Estado ha crecido Ujú, y um, la gente ha incluso aplaudido a que se le han quitado sus libertades, porque han dicho, pues con propaganda, repitiendo y repitiendo, que tenemos un problema muy grande, muy grande, y es un gran problema, incluso tenemos que hacer un confinamiento, pues ves que es corísimo el problema, entonces la gente pues, se ha adaptado a su comportamiento y luego le han dado como solución la vacuna, quien el caballero blanco del Estado, el Salvador, a, a la gente con la vacunación y con la vacuna y están, sí, sí, están sí. contentos, están contentos incluso que se le han confinado, que han hecho las restricciones y, um, y así el Estado puede expandir más, ¿no? Se ha endeudado más, ha gastado más, ha crecido más, ha asumido más poderes que antes no eran pensables, ahora sí se ha hecho una vez, es como un precedente que se puede repetir. ¿eh? Ujú, Nunca habíamos pensado que el Estado
podría ponernos que llevásemos estos pañales en la cara, y ahora todo el mundo lo ha aceptado. Entonces, si lo aceptamos esto, pues otras cosas menores fácilmente, ¿no? Incluso se ha discutido si podría ser una vacuna obligatoria para que veamos que aquí no había límites. Sí. Y luego es un precedente de para la globalización de la política, porque el argumento es que hay unos problemas que solo podemos solucionar a nivel mundial con unas organizaciones internacionales, que es la Organización Mundial de Salud, que es el World Economic Forum, y todos, el argumento es, como es una pandemia que es a nivel global, pues obviamente necesitamos una solución global, por lo cual necesitamos estas instituciones supragubernamentales. Obviamente lo mejor sería un gobierno mundial, que no lo tenemos, pero nos estamos aproximando. Y luego va a haber otros problemas que solo se puede solucionar a nivel mundial, como es el cambio climático, y por eso ellos lo dicen, podemos utilizar esta crisis del COVID para probar esta coordinación a nivel global. Y eso es un desarrollo muy peligroso, de que se va a crear nuevas instituciones supragubernamentales a nivel mundial que impida que haya competencia entre los estados nacionales que quieren su soberanía y que se vaya hacia más centralización y un gobierno mundial, porque cuando hay un gobierno mundial, entonces ya no se puede huir. Entonces ya no habrá competencia ni regulatoria ni fiscal. Entonces, y en este momento, pues el Estado o los políticos pueden aumentar su poder sin que las empresas o las personas podrían reaccionar votando con los pies. Sí, sí, sí. Que de hecho has tocado el tema de las vacunas, y en tu charla uno de los asuntos de los cuales aprovecha el Estado es de bombardear con información constantemente para que la gente, digamos, olvide mucho a largo plazo, o sea, que su memoria sea muy, muy cortoplacista. Esto se vio mucho con las vacunas, porque yo me acuerdo que al principio, cuando aún se estaba haciendo la vacuna, se hablaba de que con un 30% de la población vacunada ya habría inmunidad de rebaño. Luego se subió al 60%, luego al 90%. Luego se decía que la vacuna impedía el contagio y los síntomas. Luego se dijo que no, que el contagio no lo impedía, pero que sí que impedía los síntomas. Luego que no, que los síntomas tampoco los impedía, pero sí los hacía más flojos y al menos impedía que murieras. Luego no, que tampoco impedía que te murieras, pero que sí lo hacía más complicado. Luego que no, que tampoco, y que encima había efectos secundarios como problemas con miocarditis y demás. Y todo esto en un plazo de un año. Un año, a lo mejor año y medio. La gente de enero de un año a enero del año siguiente ha pasado de creer una cosa a creer la contraria. Y nadie se lo plantea. Y vaya, esto no son cosas que me inventé yo, son cosas que se dijeron en las noticias y que dijeron los políticos. Entonces es algo que, Sí. bueno, habrá que estudiar. Estos son métodos que se han estudiado muy bien en la psicología de la guerra, ¿no? Que es lanzar información confusa y contradictoria, y cambiándola, ¿no? Como tú lo has descrito muy, muy bien. Es totalmente contradictoria y claro, eso confunde a las personas y se hacen son inseguros, y cuando estén así, pues aceptan cualquier cosa. A lo mejor no cualquier cosa, pero aceptan muchas cosas que no hubieran aceptado si hubieran estado mentalmente bien y no confundido y no tratado de esta manera. Sí. Entonces, ahí lo podemos estudiar qué han hecho estas tácticas psicológicas con nosotros. Vale. Pues a ver, antes hemos entrado un poco en la teoría austríaca del ciclo económico, ya lo has explicado bastante en profundidad, como pues
un aumento de la masa monetaria o de los préstamos a la vista hace que se reduzca lo que vale el dinero, porque una mayor oferta baja siempre el precio, y esto hace que se inicien proyectos que no se iniciarían en condiciones normales porque se ven con un precio más bajo de lo que realmente tienen. Entonces esto, a lo mejor para gente que no haya estudiado economía o que no haya leído suficiente, le puede parecer confuso. ¿Cómo explicarías tú la teoría austríaca del ciclo económico a un nivel más sencillo y que se pueda entender? Se necesita siempre para hacer unas inversiones, unos proyectos de inversión, se necesitan unos ahorros, porque durante la inversión, hasta que se produzcan los bienes de consumo, se necesita pues mantener los factores de producción, los trabajadores, ¿no? Tienen que comer, ¿no? Se habla también del fondo de subsistencia. Hay que mantener los factores de producción durante el proceso de inversión. Ahora bien, cuanto más ahorro tenemos, obviamente más proyectos y más ambiciosos proyectos podemos emprender. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos proyectos, qué ambiciosos, cuánto tiempo pueden durar? ¿Cómo sabemos qué grande es el fondo de subsistencia para mantener los factores de producción? Pues eso en una economía de mercado indica el tipo de interés, ¿ya? Cuando la gente ahorra más, pues ofrece más bienes presentes para mantener los factores de producción en esos proyectos. Cuanto más ahorra, más proyectos son posibles, y en una economía de mercado, cuanto más ahorra, pues el tipo de interés baja. Y con un tipo de interés bajo, proyectos que solo son rentables con un tipo de interés más alto, o eran solo cuando el tipo de interés era más alto, no se empezaron. Ahora sí, con el tipo de interés más bajo, se empieza. Y es posible terminarlos. ¿Por qué? Porque sí hay más ahorro, la gente ha ahorrado más y por eso ha bajado el tipo de interés y por eso se han emprendido más proyectos. Y son posibles porque sí hay más ahorros. Ahora bien, este proceso de coordinación, que obviamente funciona también al revés, si la gente ahorra menos, el tipo de interés suba, que hace que algunos proyectos ya no son rentables y no se siguen con ellos y no se renueva. Entonces hay menos proyectos o menos ambiciosos, que refleja que hay menos ahorros. Ahora bien, el tipo de interés que coordina esto, los ahorros y la ambiciosidad de los proyectos, eso se distorsiona cuando viene el Banco Central o la banca con reserva fraccionaria, que produce nuevo dinero o nuevos medios fiduciarios y lo da en forma de préstamos a empresarios. Si lo da en forma de préstamos a empresarios, la mayor oferta hace que el tipo de interés baja. Y con el tipo de interés más bajo, pues los empresarios invierten, pero esta vez no ha aumentado el ahorro. El tipo de interés no ha bajado porque hay un fondo de subsistencia más grande para hacer más proyectos, sino simplemente porque han creado más dinero. Entonces, como el dinero no se puede comer, pues no se puede mantener los factores de producción, los trabajadores. No hay suficientes ahorros reales para terminar los proyectos. Sí. Eso es la manera más simple que me puedo imaginar en este momento de explicarlo. Sí, está muy bien explicada. Y entonces, ¿cómo se aplicaría esto a la situación actual? Porque estaremos de acuerdo en que se está gestando una crisis gorda. Ya, por ejemplo, han dicho en Estados Unidos y en Europa que van a subir los tipos de interés. En Estados Unidos creo que está fechado para julio. O sea que para julio se espera una subida de interés bastante grande. ¿Cómo va a afectar esto a la economía? ¿Y por qué la teoría austríaca predice correctamente que esto iba a pasar? Ya sabes que
los economistas lo que hacen es explicar cómo funciona una economía de mercado o cómo funciona el socialismo. Hacer predicciones no es nuestro métier. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. Si pasa, yo puedo intentar entenderlo, interpretarlo con la teoría que tengo. Bueno, pero sí, te puedo decir algunas cosas. Si aumentan ahora el tipo de interés, que ya han dicho que lo van a hacer, lo van a subir. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto lo van a subir? ¿Va a ser suficiente para parar la inflación, la inflación de precios, me refiero? Yo creo que lo tienen que subir bastante para parar la inflación de precios. Eso no digo como economista, sino como especulador, ¿no? Mi intuición es esta. Entonces, ¿están dispuestos a aumentar tanto el tipo de interés para parar la inflación de precios? Porque las causas de la inflación de precios están ahí, en el aumento de la masa monetaria, que se ha acumulado durante el COVID, sobre todo. Se ha aumentado, no sé, más que el 20% de la masa monetaria. Y luego se ha reducido la producción de bienes y servicios también por el confinamiento y el cierre de las cadenas de suministro, y también ahora por la guerra también se está reduciendo los bienes, el trigo que se destruye y se reduce la cantidad producida porque la división internacional de trabajo se reduce, ¿no? Las empresas se van de Rusia, etcétera, ¿no? Entonces hay menos división de trabajo, menos productividad y baja la producción. Y luego lo del confinamiento, eso nos afecta para años, ¿no? Porque durante el confinamiento no se ha invertido y los computer chips que necesitamos ahora se deberían haber empezado en su producción, ¿no? Hace tiempo. Es decir, vamos a vivir con esto. Y ahora lo que importante es también lo que pasa con las expectativas inflacionarias. Es la gran pregunta, y por eso habían dicho que es solo temporal el aumento de la inflación hasta que ya era imposible negarlo. Y si aumenta la expectativa inflacionaria, la gente pues quiere gastar su dinero cuanto antes. La demanda de dinero se reduce. La gente pues hace sus compras antes. En vez de comprar el coche el año que viene, ya lo compro entonces hoy, ¿no? Y lo mismo pasa con los salarios. Los trabajadores quieren, como suben los precios, creen que va a estar en el futuro, entonces piden salarios más altos, y los empresarios están dispuestos a pagar esos salarios más altos porque prevén que los precios van a subir, ¿no? Entonces, gracias al aumento de los salarios, entonces hay más presión a los precios y se utiliza todo el dinero que está ahí acumulado, y la demanda del dinero baja, ¿no? La demanda del dinero baja y hay este aumento de los salarios y los precios. Y claro, los dineros fiat se basan en la confianza. Sí. Y si la confianza se va, se va. Y es muy difícil de controlarlo. Una vez perdido la confianza, es muy difícil reganarla. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa con esto? Y para mantener la confianza en el dinero, tienen que subir los tipos de interés bastante. Sí. Luego, la otra pregunta es, si empiezan a subir los tipos de interés, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con las empresas que dependen de tipos de intereses cero? Estas empresas lo llamamos también zombies, ¿no? Porque con tipos de interés naturales estarían muertos. Ahora tampoco están muy vivos porque no tienen beneficios, pero se mantienen sí o sí, así, ¿no? Entonces, claro, si suben los tipos de interés, y solo un poco, creo, si solo
empiezan a subirlo un poco y ya vamos a entrar en recesión. Sí. ¿Ya? Va a haber problemas para las empresas que están sobreendeudadas, los zombies. Va a haber problemas para particulares que están endeudados, que tienen, por ejemplo, hipotecas a tipo variable. Sí. Y para los estados que están súper endeudados, ¿no? En este momento, entonces, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales tienen que decidir, cuando empiezan los problemas, ¿van a estar decididos suficientemente o fuertes suficientemente para seguir subiendo los tipos de interés o ceden y los bajan o los mantienen ahí? Claro. Y eso Sí, es sí. una pregunta, pues, como la acción humana es Mm, libre, hay incertidumbre, no lo podemos saber claro. qué van a hacer, qué van a hacer los bancos centrales. Puedo hacer una apuesta yo apostaría que no duro que lo van a subir Ujú. suficientemente. Sí, Lo van a bajar cuando hay las primeras señales de una recesión fuerte, lo van a bajar otra vez. claro. Sí, Pero claro, me puedo equivocar. claro, claro, sí, sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces, para acabar con el tema académico, ¿tienes algún tema concreto para algún futuro libro o paper o algún tema que te gustaría investigar más adelante? Sí, pero no me gusta hablar sobre proyectos que no están terminados. O sea, que no va a haber ningún tipo de avance previo aquí para que la gente sepa qué esperar. No, paciencia, hay que tener paciencia, Paciencia. mucha Perfecto, sí. perfecto, vale. Y ya pasando a preguntas de idea personal, que por las horas que son, serán preguntas así muy, 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 muy rápidas. La primera, ¿cuáles han sido tus impresiones en los debates que has mantenido? Por ejemplo, con Rayo o con otra gente. Las impresiones, Ujú, sí. pues he En- ganado por goleada, no, no, no. obviamente. A ver, eso, eso si quieres también, pero me refiero más a, pues, por ejemplo, el nivel que se dio en cuanto a la calidad de argumentos. Si tú consideras que, por ejemplo, aprendiste más o menos, si consideras que has cambiado tu opinión, cualquier cosa. Pues siempre los debates son enriquecedoras, ¿no? Ujú, Y se aprende mucho también de la retórica, se aprende también de argumentos de los otros que no lo tenías presente y que lo puedes analizar, que está detrás de ellos, que es muy difícil hacerlo en tiempo real en el debate, entonces después te lo piensas y lo intentas con tu instrumento teórico de analizarlas, ¿no? ujú. Sí, Y bien, pero sí, los debates también están bien. perfecto. Están bien Ujú. también hacerlo de forma escrita, así se tiene más tiempo en pensarlo, Sí, ¿no? sí, sí. O Y sea, luego, claro, hay otros, eh, sí, en los debates sí hay también la retórica y trucos que a veces sí sí. impiden un gran avance. Mm. ¿Y hay alguna persona con la que no hayas debatido y te gustaría debatir sobre cualquier tema? De momento, eh, no me ocurre, ¿no? Me Ujú. gustaría hablar a lo mejor con Mises o Rosbach sobre diferentes temas, pero Claro, pero no, no, no es posible. Por el motivo que sea, no es posible. Sí. sí. Vale, vale, vale. Pues entonces, como son ya casi las 12, si quieres, bueno, te comenté antes de empezar que tenías la posibilidad de hacerme tú a mí si querías una o dos preguntas, así que si tienes alguna en mente, adelante con ella y si no, pues podemos dejar aquí la entrevista. Vale, ¿qué crees que para ti ha sido lo más interesante de mis respuestas? ¿Y De tus por qué? respuestas, em, pues a ver, que recuerde así a voz de pronto.
creo que tus predicciones para el resultado del avance económico a nivel mundial, porque son creo que bastante parecidos a los que da Rayo, o sea, él tampoco se atreve a dar una predicción porque es imposible predecir lo que va a pasar a ciencia cierta. Los sociólogos lo que hacemos es, pues, mediante ciertos axiomas, dar predicciones descriptivas de bases, son predicciones de cualidad, no de cantidad. Entonces, eso sí que es posible, aunque sea difícil, es más o menos posible, pero no en detalle. Entonces, sí que me ha parecido bastante interesante tu respuesta en ese sentido, que es bastante parecida en cuanto a lo que podría pasar y en cuanto a cómo podría pasar. Porque de hecho creo que Rayo lleva ya hablando meses o ya casi 2 años sobre el tema de las empresas zombies, porque además también se han dado muchas ayudas, muchas subvenciones, o sea que ya no solo que se bajen tipos de interés, sino que aparte se dan subvenciones que hacen posible que estas empresas zombies sigan vivas únicamente porque se las está manteniendo, no porque generen ingresos, sino porque, o beneficios, sino porque eso, se las está manteniendo con dinero público. Entonces, eso ha sido bastante interesante. Luego también me ha parecido interesante tu recomendación de los libros al principio. Me esperaba, digamos, autores más, no sé si variados, pero sí más en cuanto a teoría monetaria, porque como es el tema por el que más se te conoce a ti, esperaba que a lo mejor fuera pues, el tema que más disfrutaras, pero he visto y también vi en las conferencias que posiblemente sea también el tema ético-jurídico que también te interese más, pero que por asuntos de pues academia no puedes tratar tan en profundidad, porque vaya, no es lo que se te demanda. Y creo que en general serían esas dos preguntas. Así revisando un poco las que tenía, sí, creo que sí, esas dos. Muy bien, muy bien. Y Muy interesante. sí, gracias. ¿Y hay alguna más o ya podemos zanjar? Podemos zanjar, sí. Perfecto, sí, porque ya son ya las 12, lo que hacemos aquí para traer entrevistas, pero bueno, nada, simplemente decir que ha sido un placer, que espero poder vernos pronto en cualquier proyecto y nada, que nos vemos. Gracias, Daniel. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Igualmente.